resucitar, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que guías a tu pueblo mediante el ministerio de los sacerdotes, concede a estos diáconos de tu Iglesia, que hoy has elegido para el orden presbiteral, perseverar en tu servicio, para que por su vida y su ministerio busquen solamente tu gloria en Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La palabra de Dios ha sido transmitida fielmente por los apóstoles a lo largo de la historia, llegando hasta nuestros días. Escuchemos con atención esta palabra siempre viva y actual. Lectura del libro de Jeremías. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del vientre, yo te había consagrado. Te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí: Ah, Señor,
mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, no digas soy demasiado joven, porque tú irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, yo pongo mis palabras en tu boca. Palabra de Dios. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Bendigan el nombre del Señor, proclamen por siempre su victoria. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios, que les ha sido confiado, velen por él, no forzada, sino voluntariamente, como lo quiere Dios. No por un interés mezquino, sino una abnegación, no pretendiendo dominar a los que le han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes».
Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se lo retengan. Palabra del Señor. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros: Axel Germán Girola, Román Josué Enríquez, Osvaldo Sebastián Romero. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe de que son dignos. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden presbiteral. Bueno, una gran alegría, un gran gozo para toda la Iglesia de Rosario, porque hoy estos 3 jóvenes diáconos van a recibir el orden sagrado en el grado de presbíteros. Es decir, como decimos normalmente, van a ser ordenados sacerdotes. Vivimos tiempos difíciles, siempre los tiempos fueron difíciles. Un cambio de época, como todos sabemos, y podríamos decir que lo que llamábamos la cristiandad feneció. Tenemos que tomar conciencia de esto, cambio cultural muy profundo. Pero los cristianos no, y la Iglesia tampoco. Y hoy estos 3 jóvenes que dan su sí definitivo al Señor, con todo lo que hay detrás en la historia de ellos, de vida cristiana, de vida de iglesia, son un testimonio de vitalidad cristiana y de vitalidad de la Iglesia. Entonces, pueden pasar sistemas, pero la Iglesia perseverará hasta el final, y los cristianos también. Siendo más o siendo menos, eso solo sabe el Señor. Pero esto es lo importante, que al haber jóvenes que hoy entregan definitivamente su vida al Señor, a la Iglesia, al pueblo fiel, es signo de esta vitalidad, y esto nos llena de alegría y de esperanza. Quisiera subrayar algunas palabras de la Sagrada Escritura que hemos estado proclamando recién. La primera es saberse llamados. Todos somos llamados, ¿eh? Esto es fundamental, esto es una cuestión cultural muy profunda. O somos autónomos, cada uno se cree que es principio y fin de todo, o hemos sido llamados por otro. Hemos sido llamados a la existencia y hemos sido llamados a la santidad. Y entonces la vida se concibe como vocación. La vida se concibe como un llamado a la cual cada uno de nosotros tiene que dar una respuesta. Ser llamados. Y en este llamado, como fue Jeremías, es un llamado desde toda la eternidad. Esto es impresionante, que cada uno de nosotros, queridos hermanos, cada uno de nosotros, hemos estado en la mente de Dios desde toda la eternidad. Como nos dirá San Pablo, ¿no?
Antes de la creación del mundo, Dios nos eligió en Cristo Jesús para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Desde antes de la creación del mundo. Hoy, en el libro de Jeremías, antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del vientre, yo te había consagrado. Pues bien, Dios que nos quiere santos, no nos quiere santos genéricamente. Desde toda la eternidad también Él ha pensado la forma concreta en la cual nos quiere santos. Y a ustedes, queridos muchachos, Axel, Román y Sebastián, el Señor los ha pensado sacerdotes santos, como a cada uno de nosotros. Y como ustedes, hermanos, esposos santos, o religiosos santos, o consagrados santos. Pero Dios ya desde siempre tenía este designio sobre cada uno de nosotros. Ustedes, como cada uno de nosotros, hemos ido descubriendo ese designio, ese rostro de santidad que el Señor tenía desde toda la eternidad, lo hemos ido descubriendo en el tiempo. Y en primer lugar, ustedes y todos nosotros tenemos que dar gracias a nuestros padres, porque siendo cooperadores en la obra creadora de Dios y siendo generosos, nos trajeron al mundo. Y entonces, sin ellos, ustedes no estarían aquí, y ninguno de nosotros. La gratitud a la familia, que después seguro los habrán traído un día o a la parroquia que correspondía a bautizarlos, a que el sacerdote los bautice, o al catecismo de la primera comunión, o a toda una historia en la cual, a través de todos esos procesos, de toda esa vida cristiana, el Señor les ha ido mostrando signos a través de los cuales ustedes poco a poco han ido descubriendo que el Señor los quería sacerdotes, personas de la comunidad cristiana, catequistas, un sacerdote, un amigo, una amiga. No sé, rostros que ustedes podrán repasar y que cada uno de nosotros puede repasar, a los cuales tenemos que darle gracias porque el Señor los puso en el camino de nuestra vida para ayudarnos a descubrir cuál era el designio de Dios concreto sobre nuestra existencia. Y luego la parroquia, o el grupo de jóvenes, o el movimiento, o un retiro. Y ya cuando dieron el paso, el primer sí, el seminario. Por eso la gratitud a los padres del seminario, a los formadores, a los laicos que contribuyeron con su granito de arena, ya sea en la docencia, o en la cocina, o en la secretaría, en las labores más humildes. Todo ha sido puesto para que ustedes hoy lleguen aquí. Y entonces por eso lo primero es un dar gracias grande al Señor, porque todo esto es así un signo de su infinita misericordia. Y este envío es un envío bien concreto. Es el envío a llevar la buena noticia del Evangelio, a ser profetas. A ser profetas. Y es a llevar ese tesoro de gracia que junto con el mensaje de la buena nueva es la gracia. Como Jesús les dice a los apóstoles hoy en este pasaje del Evangelio de Juan, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. En este mundo que necesita tanto de la misericordia de Dios, ser esos instrumentos de la misericordia de Dios, no ser diques de la misericordia, sino canales de la misericordia. En el bautismo, al perdonar el pecado original y los demás pecados si fuera un adulto, en el ministerio de la reconciliación, como lo dice hoy el Evangelio, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Cuánta necesidad de perdón, cuánta necesidad el mundo tiene de saber que Dios los ama y que los ama hasta el perdón de todos sus pecados, por más grandes que fueran, y ustedes ser instrumentos de esa misericordia. Esto es maravilloso, es inconmensurable, es algo
que es tan profundo que nos llegamos a tocar, a percibir la grandeza de este ministerio. Y en la celebración de la Eucaristía, el sacramento de la unidad y de la caridad, convertir el pan en el cuerpo de Cristo que se entrega para ser alimento del pueblo y en la sangre que se derrama para el perdón de los pecados. Entonces, llamados, enviados para ser ministros de la misericordia, para anunciar la misericordia a este mundo, para llevar esta buena nueva a todas partes. Qué grandeza, ¿eh? Qué inmenso que es este ministerio, qué grandioso que es, qué noble, qué digno, pero qué pobreza la nuestra. Por eso también, queridos jóvenes diáconos, los animo a que siempre tengan la conciencia de la desproporción entre el ministerio y lo que somos. Ah, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. Jeremías dice eso, se siente poca cosa para tan gran misión, ser profeta de las naciones. Se siente muy poca cosa. Pero aquí está la conciencia de ser enviados. Tú irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te ordene. No temas, no teman, no teman. Siempre con la humilde conciencia de que somos poca cosa, que somos vasijas de barro, que somos frágiles, que somos pecadores y que, como dice la epístola a los Hebreos, porque también tenemos que pedir perdón de nuestros pecados y confesarnos, podemos también comprender mejor las debilidades, flaquezas de nuestros hermanos. Pero siempre conciencia de ser llamados y enviados y conciencia de la desproporción, de la pobreza, de la fragilidad. Y con un estilo. ¿Y cuál es este estilo? El estilo es lo que nos dice el apóstol Pedro en la segunda lectura. Apacienten al rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él. Velen. Velar quiere decir estar despiertos, estar atentos a lo que le pasa al pueblo de Dios, lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a los fieles que me son confiados. Velar. Yo recuerdo una vez un muchacho con un grado de discapacidad, ya de 50 y pico de años, vivía con su mamá anciana, y se había enfermado, estaba internado en el sanatorio, y ella se quedaba toda la noche despierta, viejita ya, en vela, cuidando a su hijo, en vela, velar, estar atento a las necesidades del pueblo santo de Dios. Y en ese velar está también el orar por el pueblo santo de Dios, orar mucho por el pueblo, interceder por sus necesidades, porque cuanto más oramos e intercedemos, más la sensibilidad espiritual, el sentido, lo tenemos despierto. Cuanto menos oramos por nuestro pueblo, se nos endurece el corazón y tomamos distancia y perdemos esa sintonía que debemos tener. Velen por él, no forzada, sino voluntariamente, no por interés mezquino, sino con abnegación. No por interés mezquino. Uno no se hace sacerdote para pasarla bien, ni para hacer una carrera, ni para tener una buena posición, ni para estar cómodo. Abnegación, negación de sí mismo. Y esto será una lucha de cada día, el negarnos a nosotros mismos para sacrificarnos, ofrecernos al servicio del Señor y de nuestro pueblo, no pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados. San Pablo les dirá a los Corintios en su segunda carta: no pretendemos ser dominadores de la fe de ustedes, sino queremos contribuir a la alegría de ustedes. ¿Qué conciencia tenía el apóstol? No ser dominador, sino contribuir a la alegría de sus comunidades.
Esta es la dimensión entonces que, si se hace carne en nosotros, ahuyenta de nosotros la tentación del clericalismo, que el Papa Francisco tanto nos insiste en que alejemos y combatamos, siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Todo un estilo que también implica esto que hoy estamos insistiendo tanto, de escuchar, ¿no? De escuchar, estar atentos a las necesidades de nuestro pueblo. ¿Para qué? Para llevarlos a Cristo, para llevarlos a Dios, porque no tenemos otro objetivo nosotros. Fracasaríamos o sería nuestra vida desperdiciada si procuráramos otra cosa. Es verdad que para llevarlos a Dios puede haber muchos caminos y muchas formas, pero la conciencia tiene que ser esto. Los tengo que llevar, yo soy elegido para llevarlos al Señor, para que se encuentren con Él, no conmigo. No ser autorreferenciales, sino a través mío con el Señor, a través nuestro con el Señor. Y finalmente, qué grande que es el Señor, ¿no? Y también qué conciencia tenía el apóstol Pedro. Por un lado, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de esos sufrimientos. El camino sacerdotal, como el camino cristiano, tiene la cruz. Por eso yo les voy a decir dentro de un ratito, imiten lo que conmemoran. En cada misa conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Tenemos que morir y resucitar. Para resucitar tenemos que morir, la cruz. Pero después agrega, y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Y después dice al final, y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de la gloria. Qué grande que es el Señor, ¿eh? Él nos llama a la gloria. Él quiere la gloria para nosotros. Tengamos hambre de esa gloria, no de la gloria del mundo que pasa, sino de la gloria eterna. Tengamos hambre de esa gloria, viviendo el ministerio a fondo. Así nos vamos a hacer santos y vamos a tener esta figura que es como el sueño de Dios desde toda la eternidad sobre nosotros. Y pongan, queridos diáconos, en las manos de la Virgen este ministerio, para que ella, Madre de Cristo, sumo y eterno sacerdote, ampare, cobije y guíe siempre el camino sacerdotal, presbiteral que hoy inicia. Amén. Queridos hijos, antes de entrar en el orden del presbiterado, manifiesten delante de la comunidad su propósito de recibir este ministerio. ¿Quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor, guiados por el Espíritu Santo? ¿Quieren desempeñar digna y sabiamente el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica? ¿Quieren celebrar con fidelidad y piadosamente los misterios del Señor, principalmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? ¿Quieren invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que les sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? ¿Quieren unirse cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa y con Él consagrarse para la salvación de los hombres? Axel, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti.
Román, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Sebastián, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Que Dios complete y perfeccione la obra que Él mismo ha comenzado en ti. Seguros de que el cielo se goza por esta nueva ordenación, pidamos con fe y devoción la intercesión de los santos en favor de nuestros hermanos. Queridos hermanos, pidamos a Dios Todopoderoso que derrame abundantemente su gracia sobre estos hijos suyos, a quienes eligió para el ministerio de los presbíteros. Nos ponemos de rodillas. Escúchanos, Señor Dios nuestro, derrama sobre estos hijos tuyos la bendición del Espíritu Santo y la fuerza de la gracia sacerdotal, para que la abundancia de tus dones acompañe siempre a los que ahora te presentamos para ser consagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora nuestro arzobispo impondrá las manos a nuestros hermanos Axel, Román y Sebastián, comunicando así el orden presbiteral. También los demás presbíteros realizarán la imposición de sus manos, mientras todos acompañamos este momento orando en silencio. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas.
Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así, en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipe a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera, según la ley, los sacrificios, sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus misterios, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones, congregadas en Cristo, formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Los nuevos presbíteros serán revestidos ahora con las vestiduras propias del orden que han recibido. La estola, signo del servicio ministerial, y la casulla, signo del yugo de Jesús, sacerdote eterno, cargó para nuestra salvación.
Las manos de estos nuevos sacerdotes son ungidas ahora con el santo crisma consagrado el Jueves Santo, poniendo de manifiesto que cuando administren los sacramentos será el mismo Cristo quien dispense su gracia. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. El sacramento del orden y el sacramento de la Eucaristía están íntimamente unidos, ya que Jesús los instituyó en la misma noche de la Cena Santa. Es por esto que ahora los neopresbíteros recibirán la patena que sostendrá el cuerpo de Jesús y el cáliz que contendrá su santísima sangre. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios, considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor.
La paz es fruto de la resurrección de Cristo. Con este gesto de la paz, el obispo saluda a los recién ordenados. También los demás presbíteros saludan al nuevo sacerdote con la paz. Hombre que recibimos tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, tú has querido que tus sacerdotes sean ministros del altar y de tu pueblo. Te rogamos que por la fuerza de este sacrificio, su ministerio sea siempre de tu agrado y de frutos perdurables en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú constituiste a tu único Hijo pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico que su único sacerdocio se perpetuara en la Iglesia. Él no solo enriquece con el sacerdocio real al pueblo de los bautizados, sino también con amor fraterno elige a algunos hombres para hacerlos participar de su ministerio mediante la imposición de las manos. Tus sacerdotes, Padre, renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención humana, preparan a tus hijos el banquete pascual, guían en la caridad a tu pueblo santo, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con tus sacramentos. Ellos, al entregar su vida por ti, Padre, y por la salvación de los hermanos,
deben configurarse a Cristo y dar testimonio constante de fidelidad y de amor. Por eso, Padre, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando con alegría. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Te la ofrecemos también por tus hijos que han sido llamados al orden de los presbíteros. Conserva en ellos tus dones para que fructifique lo que han recibido de tu bondad. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Animados por ese mismo Espíritu, digamos llenos de fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo, nos damos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. El Señor se hace alimento para nuestra salvación. Por el gozo de saber que Él permanece con nosotros, vayamos a recibirlo cantando. Te pedimos, Padre, que la participación en este sacrificio dé nueva vida a tus sacerdotes y a todos tus hijos, para que unidos a ti en el amor puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Como es tradición en nuestra arquidiócesis, el movimiento familiar cristiano entregará a los padres y madres de los neos sacerdotes medallas y llaveros con la inscripción: soy padre de un sacerdote, soy madre de un sacerdote. Dios, que dirige y gobierna la Iglesia, los guíe siempre con su gracia para que cumplan fielmente el ministerio presbiteral. Amén. Él los haga servidores y testigos en el mundo de la verdad y del amor divino y ministros fieles de la reconciliación. Amén. Y también los haga pastores verdaderos que distribuyan la palabra de la vida y el pan vivo para que los fieles crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Y a todos ustedes que están aquí reunidos, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la alegría de haber participado de esta fiesta del amor de Dios, podemos ir en paz. Con alegría, porque Dios sigue enviando obreros a su mies, nos retiramos con el compromiso de seguir orando para que el dueño de los sembrados envíe más trabajadores para su cosecha.
ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo.